respeto a los que se unieron a tiempo, vamos a estar empezando la clase. Esta clase es la de geometría analítica. Vamos a estar tocando la parte de circunferencia, parábola y elipses, ¿sí? Para empezar debemos de conocer lo que es la circunferencia en sí. La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos contenidos en un mismo plano, tal que cualquier punto de la circunferencia equidista de un punto llamado centro, una distancia conocida como radio. El centro tiene coordenadas HK y el radio se simboliza con la letra R. ¿Qué quiere decir? Que la característica fundamental de lo que es una circunferencia es que tengo en el centro tiene unas coordenadas, un punto. ¿Hablo a alguien? Ok. En el centro tengo unas coordenadas. ¿Hola? ¿Quién habló? ¿Estás compartiendo la pantalla? Ah, perdón, se me olvidó, gracias. Gracias. Ahí está. Perdón. Entonces, una circunferencia, ahí ya está. Perdón, disculpen. Pensé que ya había compartido. Una circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos. Entonces, ¿qué tenemos? Yo la clase pasada les enseñé lo que era un punto, ¿verdad? Les dije que un punto, P, supongamos, ¿verdad?, está contenido por un número al que le llamamos X y a otro número al que le llamamos Y, ¿sí? En este caso es lo mismo para la circunferencia, solamente que hacemos un cambio de notación para el centro. El centro se está contenido por una H y K, que son lo mismo que X e Y, solamente que para distinguirlo de la circunferencia lo llamamos H para X y K para Y, ¿sí? En este centro de H y K, nosotros vamos a tener se tiene una distancia, una misma distancia para todos los puntos que corresponden a la circunferencia. A esto lo llamamos radio. Todos los puntos que corresponden a esto tienen la misma distancia. ¿Cuál era la fórmula de distancia que yo les di la clase pasada? D es igual a x2 menos x1, así vamos haciendo un repaso, al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y1, ay, no me entramos. Al cuadrado, ya voy a pasar la pizarra. Entonces, a esta distancia, cuando estamos hablando ya de circunferencia, a esta distancia la llamamos radio, ¿sí? A la X le llamamos H y a la Y le llamamos K. Es simplemente un cambio de nombre el que hacemos para tratar a la circunferencia. Podemos tener dos tipos de circunferencia. O sea, vuelvo a repetir lo que dije para no confundirlos. No, yo en la clase pasada les di distancia es la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, ¿qué me dice la definición de distancia? Me dice que la distancia entre el centro y uno de los puntos de la circunferencia, a eso le llamamos radio. También hay un cambio de nomenclatura en el cual el centro es H y K. Por ende, lo que vamos a tener ahora es lo siguiente. Supongamos que el centro, ¿sí? Supongamos que el centro está en el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? O sea, está en el punto 0, 0. Si el centro es 0, 0, ¿sí? Si H y K no existen, si C es 0 y H también es 0, entonces la ecuación de la circunferencia va a estar dada de la siguiente forma. X cuadrado, ¿sí?, más y cuadrado corresponde al radio al cuadrado. Esta es una ecuación de la circunferencia con centro en el origen, ¿sí? Por favor, vayan anotando y poniendo de nuevo para un formulario, ¿sí? Esto
y vayan nombrando. Ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Este es el centro, al centro lo llamo H y K. En este caso, como el centro está en el origen del sistema de coordenadas, entonces voy a tener 0, 0. ¿Sí? 0 para H, 0 para K. Y esta va a ser la ecuación que vamos a tener. ¿Ok? Va a tener esa forma. ¿Van anotando ahí? Sí, ok. Bien. Entonces, pero ¿qué sucede en el caso en que la circunferencia no tenga centro en el origen? Y sucede lo siguiente, acá vamos a tener mi centro que va a valer H y K, no está en el origen del sistema de coordenadas, ¿ven? Este acá estaba en el origen, este acá no, acá tengo mi centro, este es el origen, acá tengo mi centro. Bueno, cuando el centro está fuera del origen del sistema de coordenadas, yo tengo valores para H y tengo valores para K. ¿Qué dijimos de la fórmula de distancia? Supongamos que este es un punto, ¿sí? Un punto P. Voy a cambiar de color. Un punto P, que esta sí tiene coordenadas X e Y, ¿ok? Este punto P que está acá. Este es el centro H y K, ¿sí? Centro C. Y la distancia entre ellos es el radio R, ¿ok? Mirando este dibujo, ¿qué nosotros podemos deducir? Podemos deducir lo siguiente, que el radio, partiendo de esta fórmula, ¿verdad? Sí, voy a colocar acá para que se vea bien. Voy a copiar de nuevo. La distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Bueno, uno de los puntos es el centro, al que le llamo H y K. Y otro de los puntos es el punto P, al que le voy a llamar X e Y, ¿sí? La distancia va a ser el radio, R, esto, porque básicamente es distancia entre dos puntos, entre el centro y el punto, que está contenido por la circunferencia. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, R es igual, R al cuadrado es igual a X menos H al cuadrado, suponiendo que AH es X1 en el centro y P está dentro de la circunferencia, o sea, en los hemisferios de la circunferencia, cualquier punto en específico, más I menos K al cuadrado. Y fíjense lo siguiente, esta es la ecuación de la circunferencia que no tiene centro en el origen, ¿sí? Ecuación de la circunferencia sin centro en el origen o fuera, con centro fuera del origen. Con centro fuera del origen. Ya existe un valor de H y ya existe un valor de K si mi centro no está contenido dentro del origen. ¿Ven la diferencia? La ecuación es más corta cuando mi centro está en el origen. Es x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. En cambio, cuando no tiene centro en el origen es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. O sea, es homónima a la ecuación de la recta. O sea, la ecuación de la distancia entre dos puntos que vimos en la recta, al estudiar las rectas. ¿Se acuerdan de la clase pasada más o menos? ¿No les confundió eso? Karen, ¿alzaste la mano? ¿Será que podría volver a repetir esa parte de la parte homónima que dijiste? No entendí bien, por favor. Lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo mi ecuación de la circunferencia, mi distancia entre dos puntos, ¿verdad? La distancia entre dos puntos, la ecuación de la distancia entre dos puntos es esta, ¿sí? En este caso yo tengo dos puntos, ¿sí? En este caso yo tengo dos puntos que son, yo tengo el centro, ¿sí? Y tengo un punto en la circunferencia.
Entonces acá que tengo una distancia entre dos puntos, en el cual el primer punto tiene las coordenadas del centro, o sea, H y K, al que le podemos llamar X1 e Y1, ¿verdad? Y el segundo es el punto P, que está en los hemisferios de la circunferencia. Entonces se parecen, o sea, es como hacer distancia entre dos puntos, por eso le digo que es más o menos son más o menos homónimas las ecuaciones. Pero lo más importante que quiero que vean es la parte de la ecuación de la circunferencia cuando tiene centro, o sea, cuando no tiene centro en el origen y cuando tiene centro en el origen, ¿sí? En el sistema. ¿Respondí tu pregunta, Karen? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo es la ecuación general de la circunferencia? La ecuación general de la circunferencia está dada por ax cuadrado más bi cuadrado más dx más ei más f es igual a 0. Esto, por favor, anoten también en su formulario ecuación general de la circunferencia y van a poner ax cuadrado más bi cuadrado, o sea, esta parte, ¿sí? Donde a es igual a b, el valor de a, o sea, este valor dentro de la circunferencia, tiene que ser igual siempre a este valor de b para que sea la ecuación de la circunferencia, ¿ok? Para que pueda cumplir con la ecuación de la circunferencia. A y b tienen que ser del mismo valor. Ax cuadrado más bi al cuadrado más dx más ei más f igual a 0, donde a tiene que ser igual a b. Hagan su propio formulario, van a anotar esto, ¿sí? Después, estuvimos hablando del centro de la circunferencia hace rato, que tiene coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? H y K, ¿sí? ¿Cómo puedo saber las coordenadas del centro al tener la ecuación general de la circunferencia? Y de esta forma, el valor de H, ¿sí? Este valor de H está dado por el valor que le acompaña a la D, ¿sí? El valor de D dividido 2A, ¿sí? El valor que le acompaña a la A, menos 2A. Y el valor de K está dado por E, ¿sí? El valor de E dividido menos 2B. Vamos a estar dando ya con un ejemplo para que puedan entender, ¿sí? Otra cosa, si yo tengo la ecuación general de la circunferencia, entonces, si yo quiero el radio, puedo usar esta fórmula para obtener el radio. O sea que esto tiene que ir en su formulario para ir haciendo los problemas, ¿ok? Toda esta parte. Si quieren, le pueden hacer screenshot o pueden copiar. Vamos a hacer los problemas. Si hay alguna pregunta mientras copian, les escucho. No, ok. ¿Copiaron todo ya? No, sí, ok. Súper. Entonces vamos a traducir lo que acabamos de decir. Voy a traducir en lo que son los problemas, ¿verdad? Dice, tema de año anterior del 2023. Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el punto C, 4,3 y radio 6 unidades. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Problema número 1. El centro está dado por 4 y 3, ¿sí? Y el radio está dado por 6 unidades. ¿Qué yo les dije? ¿Cuáles son las coordenadas del centro? El centro no es X y Y, sino que usamos, ¿qué cosa? Nosotros vamos a usar H y K, ¿sí? A esto le voy a llamar H y a esto le voy a llamar K, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Fíjense en lo siguiente. La ecuación de la circunferencia estaba dada por esta, ¿sí? Vamos a partir de esta fórmula. X menos H al cuadrado
más I menos K al cuadrado es igual a R cuadrado, perdón. Entonces, a este tipo de ecuaciones, eso se me olvidó mencionarles, a este tipo de ecuaciones se les llama ecuación canónica de la circunferencia, ¿sí? Son las ecuaciones cortas de la circunferencia, le llamamos ecuación canónica. Entonces, miro yo los datos. Algo muy importante que tienen que hacer cuando ustedes tienen fórmulas es mirar los datos que tienen para poder saber qué tipos de fórmulas vamos a usar. Tengo datos de centro y tengo el dato de radio. Con la ecuación canónica puedo tener lo siguiente. X menos h al cuadrado más I menos K al cuadrado es igual a R cuadrado, ¿sí? Entonces, reemplazo X. ¿Cuál es el valor de h? Menos 4 al cuadrado más I menos K, que es 3 al cuadrado, es igual a R al cuadrado, que es 6 al cuadrado. Entonces, básicamente, si no me pide la ecuación general, es la ecuación canónica, ¿verdad? Y va a quedar de esta forma. Las respuestas pueden estar de esta forma, que creo que es la que se presentó. Puede estar de esta forma también. X menos 4 al cuadrado más I menos 3 al cuadrado es igual a 36. También puede estar de esta forma la respuesta, o sea, resolviendo el 6 al cuadrado. Pero es simplemente poner los datos en la ecuación y dejarlo como ecuación canónica, ¿sí? Si es que no pide la ecuación general, van a ver luego en la respuesta de selección múltiple, ¿ok? Simplemente se reemplaza. ¿Sí? Bueno. Profe, la ecuación general sería el que vimos que era AX al cuadrado más B. Sí, exactamente eso. Pero en este caso no pide, te pide la ecuación nomás. Ah, ok. No te pide la ecuación general. ¿Sí? Y si pide ecuación general, los datos que te dan luego son distintos, o sea, son más largos para poder completar, o son iguales. Voy a hacer lo siguiente para que puedan ver. No tengo uno más a mano, pero voy a hacer lo siguiente para que puedan ver cómo. Sería demasiado complicado ya, ¿sí? Por eso es lo que no quiero llegar a eso, para que les pueda pedir ecuación general. Lo que sucedería sería lo siguiente, les muestro. Pero no quiero que se asusten, ¿sí? No creo que salga, realmente. No sé si... no, Solcito, tampoco así. No quiero que se asusten, así que no quiero que... No, lo que me puedo comprometer es a mandarles una forma de que puedan resolver desde la ecuación canónica a la ecuación general para que no tengan que... Para que no se asusten, uno, y dos... no tengamos que perder tiempo con eso. Porque generalmente los ejercicios son cortos. No me lloren, en serio los ejercicios son cortos, ¿sí? No quiero nomás deducir acá y después, no sé, no es tanto tampoco, pero porque no, los ejercicios que les van a presentar en el examen no van a ser así tipo muy largos, y para ver la ecuación general ya es un poco largo, pues, por eso más. Los del año pasado sí eran resueltos. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo te pedía resolver la ecuación general, Larry? Ah, sí, te daban las respuestas. Ah, ok. O sea, si te pide la ecuación general, en todo caso, vamos a hacer. No hay problema con eso, vamos a hacer. Siempre traten de partir de los datos, ¿verdad? Entonces, siempre, lo primero, ustedes para circunferencia, lo primero que van a hacer es lo siguiente. Quiero hallar centro y radio. Eso es la base para lo que es circunferencia. Quiero hallar centro y radio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener, primero, busco formas de encontrar centro y radio. En este caso ya tengo, ¿verdad? Centro, ya tengo radio. Y expreso como ecuación canónica. Yo me acuerdo de esto y lo expreso como ecuación canónica. Una vez expresado como ecuación canónica, en este tema de año anterior, ¿sí? Pedía expresar hasta ecuación canónica nomás. Pero por ahí si les pide expresar hasta ecuación general, ustedes hacen la ecuación canónica, ¿sí? Llegan hasta acá. Entonces, ¿qué tenemos acá?
desarrollamos el cuadrado del binomio. ¿Se acuerdan? El cuadrado del primer término, ¿sí? Menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿sí? Desarrollo lo mismo, el cuadrado del binomio para la y, el cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, es igual a 36. Muy bien, en realidad no es tanto, pero les muestro. Ahora, ¿qué hacemos? Yo sé que mi ecuación general tiene la forma, ¿sí? Ax al cuadrado más bi al cuadrado más dx más ei más f es igual a 0, ¿sí? Al desarrollar el cuadrado del binomio, yo voy a ordenar de la forma en la que tiene que estar mi ecuación general. Entonces, ¿cómo va a estar? Ax cuadrado, entonces primero tiene que ir la x cuadrado. Bi cuadrado, entonces tiene que ir la y cuadrada, ¿sí? Después tiene que tener el término de x. ¿Y quién tiene x acá? Esto, que sería 2 por 4, 8, menos 8x. ¿Quién tiene el término y? El término y tendría este, ¿sí? Entonces sería 2 por 3, 6y. Y los términos que están solos quedarían más 4 al cuadrado, 3 al cuadrado y 36. Entonces quedarían 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9, menos 36, igual a 0. La ecuación general entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 6y. 16 más 9 es 25, 25 menos 36 es menos 9, igual a 0. Y esta sería la ecuación general de la circunferencia, en donde A vale 1, ¿sí? B vale 1, D vale menos 8, E vale menos 6 y F vale menos 9. Profe, ¿no es menos 11? ¿Pueden hacer la resta? 25 menos 36. Puede ser también que yo me haya equivocado. Sí, menos 11, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perdón. Menos 11. F vale entonces menos 11. ¿Sí? Y ahí tienen la ecuación general de la circunferencia. ¿Qué van a hacer? A partir de la ecuación canónica, desarrollan los dos cuadrados, ¿sí? Los dos cuadrados de binomio y después ordenan de la forma de la ecuación general. Si por ahí les pide. ¿Está bien? ¿Alguna duda respecto a eso? Bueno, por ahí sí les piden, o sea, tan complicado que no es, pero no sé, no me acuerdo si salía o no eso. Seguro que sí. Ok, continuamos entonces. Ya tenemos este. Bueno. Siguiente tema. Intersección recta circunferencia, ¿sí? Para hallar los puntos comunes a una circunferencia y una recta, resolveremos el sistema formado por las ecuaciones de ambas. O sea, voy a tener la ecuación general de ambos para la solución. Si tengo dos soluciones, entonces la recta y la circunferencia son secantes. ¿Qué significa la palabra secante? Que pasan por dos puntos. ¿Sí? Dos puntos dentro de la circunferencia. Si tengo una solución, entonces la recta y la circunferencia son tangentes. Pasa por un solo punto, ¿sí? Y ninguna solución, entonces la recta y la circunferencia no pasan por ningún punto. Sin solución no pasa por ningún punto. ¿Ok? Dos soluciones, la recta es secante a la circunferencia. ¿Qué quiere decir secante? Que pasa por dos puntos. Una sola solución, la recta es tangente a la circunferencia y pasa por un solo punto.
Si no tengo solución, entonces, ¿qué sucede? La recta no pasa por la circunferencia, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo para que puedan entender. Dice, determinar si la recta, esta es la ecuación de una recta, x menos y menos 1 igual a 0, y la circunferencia, esta es la ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 4y menos 5 igual a 0. ¿Cómo son? ¿Son secantes, tangentes o no se cortan? Tengo dos ecuaciones, gente. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Profe, en el examen sale así tipo el gráfico. No sale. Acá la profe María Cielo lo que hizo fue hizo el gráfico y les puso como para que puedan ver, pero en el examen no sale el gráfico. O sea, al ver el gráfico ustedes ya saben ya que es secante, ¿verdad? Tipo pasa por 2 puntos, pero acá les pusimos nomás el gráfico, no sale. Ustedes tienen que resolver para saber. Ok. Entonces, determinar si la recta x menos y menos 1 es igual a 0 y la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menos 8x, 4y menos 5 igual a 0. ¿Son secantes, tangentes o no se cortan? Acá nosotros les ponemos la gráfica, pero en el examen no van a tener la gráfica porque al ver la gráfica ya saben que se cortan 2 puntos, entonces es secante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Problema número 2. Yo tengo que la ecuación de la recta es x menos y menos 1 igual a 0. Y la ecuación de la circunferencia está dada por x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 4y menos 5 igual a 0. Todos acá sabemos despejar, ¿verdad? Tengo dos ecuaciones. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente despejo del que me va a ser más fácil, ¿sí? De esta ecuación despejo, x es igual a 1 más y, ¿sí? O sea, cada valor de x es 1 más y, o y más 1 en todo caso. Y la reemplazo en la ecuación más larga. Entonces, en vez de tener x, ¿qué voy a tener? En vez de x, cada x voy a reemplazar por 1 más y o y más 1. Entonces, y más 1 al cuadrado, ¿sí? Más y al cuadrado menos 8 y más 1 menos 4 y menos 5 es igual a 0. Simplemente cada valor de x que yo tenía lo reemplacé por y más 1, ¿sí? Que despejé de la ecuación de la recta. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, me detienen nomás si es que... Bueno, ¿qué hacemos acá? En la primera parte lo que podemos hacer es desarrollar el cuadrado del binomio, el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término y el cuadrado. Acá lo que podemos hacer es distributiva, menos 8y, menos 8, menos 4y, menos 5 igual a 0. Entonces, acá seguimos. Tengo y al cuadrado más 2y más 1 más y al cuadrado menos 8y menos 8 acá es largo nomás, complicado no es solamente largo, ¿sí? Después tengo 2y menos 8y menos 4y. Menos 8y menos 4y son menos 12y más 2, entonces es menos 10y. ¿Sí? Y ahora los términos independientes. Tengo 1 menos 8 menos 5. Menos 8 menos 5 es menos 13, más 1 es menos 12, igual a 0.
¿qué tengo acá? Tengo una ecuación cuadrática, ¿verdad? Pero yo puedo reducir más esa ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque puedo dividir toda la ecuación, puedo dividir con 2 y voy a tener y cuadrado menos 5y menos 6 es igual a 0. Y acá tengo una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas, chicos? ¿Por qué métodos? Puedo hacer por factorización o por las fórmulas largas, ¿se acuerdan? Entonces, al hacer por la fórmula larga, ¿sí? Es x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. O lo puedo hacer por factoreo. Por factorización va a ser de este modo y menos y más, porque menos por menos me da más. Abro dos paréntesis. Un par de números que multiplicados me den 6 y restados me den 5. 6 por 1 igual a 0. La primera ecuación va a ser y más 6 igual a 0. Perdón, y menos 6 igual a 0. Me queda que y es igual a 6. Y la segunda ecuación, que va a ser esta, va a ser y más 1 igual a 0. Entonces voy a tener y es igual a menos 1. Ahí tengo mis ecuaciones. Tengo dos i's. Y es lógico eso, sí, porque es una ecuación cuadrática, gente. Puedo tener dos respuestas. Ahí ya veo ya que me salen 2 puntos. Entonces ya intuyo ya que es, básicamente, la recta que pasa por la circunferencia es secante porque pasa por 2 puntos. Obtengo 2 resultados. Entonces me voy acá donde despejé mi x y el despeje de x fue x es igual a 1 más y, ¿verdad? O y más 1 en todo caso. A esto le voy a llamar y1 y a este y2. Entonces, x1 es igual a 1 más 6. x1 es igual a 7, ¿sí? Y acá, x2 es igual a 1 menos 1. x2 es igual a 0. Entonces, los puntos en donde coincide la recta con la circunferencia son punto 1, que está dado por 7 y 6, y el punto 2, que está dado por 0 y menos 1. Ahí coinciden en 2 puntos, entonces son una recta secante. ¿Sí? ¿Ven? Ahí en este punto y en este punto. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Simplemente. la pantalla, profe. Ok. ¿Esa o la otra? La otra, por favor. Ok. Voy a poner así para que puedan ver. Profe, ¿Sí? al final cuando hiciste x1 es igual a 1 más 6, ese 1 vos sacaste o sea, de donde más o menos salió. Acá en el principio yo agarré y despejé mi x. X es 1 más y, dije. ¿Sí? Ah, le trasladaste nomás Le trasladé nomás acá. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Ok. Gracias. Y vos Reemplacé nomás. reemplazaste nomás la Y, ¿verdad? Sí, por cada valor reemplacé. Este es el valor de I1, Ya. ¿sí? Entonces le fui reemplazando, obtiene una X1. Este es el valor de I2, le reemplacé y obtiene una X2. Profe, parecido entonces a sistema de ecuaciones sería, ¿verdad? Sí, es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones en el cual este se resuelve como se resuelve y por método de despeje. Despejé uno y metí la ecuación en el otro. Nada más. Ya. Perfecto, gracias, profe. Dale. Me avisan cuando estén. Si continuamos. Pues la clase es corta, pero les invito a que practiquen porque hay varias
Hay varios conceptos más bien para distinguir. Ya vengo ya. Ok, vamos a continuar. Para intercepción, entonces, estamos bien. Circunferencia, estamos bien. Ahora, vamos a ver la parte de parábola, ¿sí? Una parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo, ¿sí? Tienen una distancia igual de un punto fijo F, al que llamamos foco. Todos los puntos de la parábola, entonces, equidista de un punto F al que le llamamos foco y de una recta D llamada directriz. F de foco, ¿sí? D de directriz. La recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco es el eje de la parábola. O sea, vamos a mirar un poco. Esto yo les voy a estar pasando, creo que ya hice screenshot de esto, así les paso en el grupo A. Y van difundiendo ya para que puedan ir viendo mientras... puedan ir viendo mientras se desarrolla la clase y puedan ir entendiendo dónde para qué. Lo primero, yo quiero que vean dónde está cada punto, ¿ok? Entonces voy a ir marcando en el dibujito dónde queda cada punto, el nombre que se le da a cada punto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la directriz, porque este tiene varias partes, pues. Entonces, para que no se confundan, vamos a ir viendo dónde queda cada uno. Dice, directriz D. Es perpendicular al eje de simetría de una parábola y no toca la parábola. ¿Dónde está mi directriz D? Es perpendicular al eje de simetría. El eje de simetría de la parábola es esta, ¿sí? Por ende, mi directriz tiene que ser perpendicular. ¿Qué significa perpendicularidad? 90 grados, ¿sí? Voy a usar este como sistema de referencia para que puedan ver. Esta es la directriz de una parábola que es horizontal hacia la derecha. Acá está la directriz de una parábola que está mirando hacia arriba, ¿sí? Cuyo eje de simetría es horizontal. El eje de simetría horizontal de la parábola es esta. Acá tengo mi eje de simetría, ¿sí? El eje por donde se abre la parábola. Este es el eje de simetría de este. Acá tengo mi eje de simetría. Este es. Entonces, ¿qué me dice de la directriz? Que es perpendicular, forma 90 grados con el eje de simetría. Eso, y que la directriz no está dentro de la parábola. Por ende, la directriz es esta, perpendicular, 90 grados, fuera de la parábola, me dice. Nadie está confundido con el término de directriz y eje de simetría. Ok. Realmente, profe, yo me confundí un poquito con el eje de simetría. Ok, el eje de simetría, por favor no me pongan llantitos que me desesperan. El eje de simetría es el eje en donde se abre la parábola. Fíjense lo siguiente, voy a hacer, ¿sí?
esto es un sistema de coordenadas, ¿sí? Y es un dibujo. Puedo tener que mi parábola esté hacia acá, ¿sí? Mi eje de simetría va a ser este. Puedo tener que mi parábola esté hacia acá también, mi eje de simetría va a ser horizontal, ¿sí? O mi parábola puede estar acá. Mi parábola puede estar acá. O sea, por donde se abre mi parábola es mi eje de simetría, hacia donde se abra mi parábola. ¿Se entiende? A esto lo llamo eje de simetría. Donde se genera, el eje sobre el que se genera la apertura de la parábola. ¿Ahí mejor? ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Dale, vamos despacito, ¿sí? Esa parte es el eje de simetría. En este caso, fíjense en lo siguiente, este es mi eje de simetría X, ¿sí? Eje de simetría Y. Eje de simetría X, eje de simetría Y, ¿ok? Bueno, entonces volvemos a lo que es la directriz. La directriz no está dentro de la parábola. Está fuera de la parábola y forma 90 grados con el eje de simetría, ¿ven? Acá está mi directriz y acá está mi eje de simetría, 90 grados. Eje de simetría, directriz. Eje de simetría, directriz. Eje de simetría, directriz. Todos 90 grados, ¿sí? ¿Se entiende lo que es la directriz? Entonces, está fuera de mi parábola, ¿ok? Muy bien, continuamos. Okay, no sé qué es aquí. Profe, acá Bien. una compañera alzó su mano, no sé si quiere preguntar algo. ¿Quién les escucho? Lua. Ahí abandonó la llamada. Quería salir nomás, parece. Pero gracias. Cualquier cosa me interrumpen nomás y seguimos, ¿sí? Pero quiero que distingan las partes. Muy bien. Después tengo el vértice. El vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. La clase pasada nosotros dimos punto medio. ¿Qué era punto medio? La mitad entre la distancia de dos puntos. ¿Se acuerdan? Entonces, el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. También se puede ver como el punto de intersección del eje con la parábola, en nuestro caso B00, 0, la parábola con centro en el origen. Entonces, supongamos, es el punto medio entre el foco y la directriz. El vértice es este. Vamos a tener acá. Acá está mi vértice, porque ustedes van a dar con centro en el origen nomás. Acá. Este es mi vértice, ¿sí? Nosotros estamos teniendo puntos, o sea, tenemos puntos X e Y, ¿sí? X e Y, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros tenemos un vértice que tiene un punto y me dice, es el punto medio, la mitad justito entre mi directriz y mi foco, ¿sí? O sea, yo tengo una medida acá y es la misma medida que de acá a acá, ¿sí? En este caso, la coordenada del vértice es 0, 0, está en el centro. 0 para X, 0 para Y. Si yo hago entonces la distancia entre donde está mi directriz y donde está mi vértice, va a ser la misma distancia en donde está mi vértice y donde está mi foco. ¿Dónde está el vértice? Acá, y mi foco está acá. ¿Dónde está mi vértice para este? Acá y acá, ¿sí? ¿Se ve dónde está el vértice? ¿Se ve lo que es el vértice? ¿Sí? Muy bien. Cualquier cosa matamos. Profe, ¿Sí? una pregunta. Circunferencia, parábola y demás,
van a salir con centro en el origen o con centro en HK. Vos sabés que para mí que solamente sale centro en el origen. Anderson no está por ahí. Anderson. A ver, no sé. Voy a preguntar un poco para apoyo académico. Para mí que solamente es con centro en el origen, Nina. Un ratito. Bueno, profe. ¿De qué están hablando, profe? Ay. Ahí ya hice la consulta. Seguro enseguida los profes me contestan. Yo asumí que era con centro en el origen solamente. ¿Sí? Vamos a practicar nosotros con centro en el origen y está ahí. Hasta que me contesten. Si no, les pongo otro que es con eje trasladado. Estamos hablando del centro de la parábola. En este caso, y para el ejemplo que les voy a dar, o sea, todos van a tener vértice en el origen. O sea, el valor del vértice con centro en el origen se dice, o sea, vértice 0, 0. El de la circunferencia no. Para la persona que me preguntó, el ejemplo que dimos de circunferencia no era con centro en el origen, ¿ven? Tenía coordenadas del centro 4 y 3. Pero el de la parábola y de la elipse voy a averiguar. En todo caso, por el momento vamos a estar dando que el vértice es 0, 0, que el vértice siempre está en 0, 0, o sea, con centro en el origen, con vértice en el origen, para hablar con más propiedad. Hasta que me contesten, quedamos así, ¿está bien? Cualquier cosa podemos ver otra vez otra clase sin ningún problema si es con eje trasladado. ¿Estamos? Así para no perder tanto tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, continuamos entonces. Entonces, en este caso, para la parábola, vértice en el origen, o sea, 0, 0, ¿sí? Nosotros tenemos que el vértice es el punto medio, es la mitad entre la distancia que hay entre la directriz y el vértice, la distancia que hay entre la directriz y el vértice es la misma que hay entre el vértice y el foco. Ahora vamos a hablar del foco. Es el punto fijo F. ¿Dónde está mi foco? Voy cambiando de colores, como ven. Mi foco está acá. Okay. Este es mi foco F. Vamos a ponerle un colorcito lila para que vaya distinguiendo dónde mismo está. Mi foco está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tengo mi directriz acá, mi vértice, mi foco. La parábola se abre sobre el foco, ¿sí? La parábola se abre sobre el foco y es como que le da la espalda a la directriz. ¿Estamos? En este caso, en este ejemplo para vertical que vamos a tener, acá está mi foco. La parábola se abre sobre el foco y le da la espalda a la directriz. ¿Sí? En este otro caso, mi foco está acá, ¿sí? Y mi foco está acá. ¿Se entiende dónde mismo está el foco? ¿Dónde mismo vamos a hallarle al foco? ¿Sí? Ok. Profe, está en el punto 2 del eje X y Y. Sí o sí tiene que estar en el 2. Siempre. No. No siempre tiene que estar en el 2. No es que siempre está en el 2, sino que yo quiero que entiendan que se abre, o sea, la parábola se abre sobre ese foco, ¿sí? No siempre está en el 2, pero el vértice, los ejercicios que estamos dando ahora, el vértice siempre va a estar en 0, 0, ¿sí? La coordenada del vértice ya tenemos que es 0, 0, ¿ok? Pero el foco puede estar a 5, 10, ¿sí? Puede haber una distancia entre el foco. ¿Ok? Entonces, en todo caso sería lo opuesto a la directriz.
parábola dice centro en el origen, elipse no especifica, pero la mayoría de los ejercicios que habían eran en el centro en el origen. Me Profe, dicen. ahora vi el eje temático de este año y dice circunferencia con centro en el origen y fuera de él. También Sí, intersecciones de una recta con una circunferencia, parábola con vértice en el origen, pide foco, directriz, lado recto. Elipse sí. también con centro en el origen y pide Ah, los elementos, vértice, foco, directriz, excentricidad, eje mayor, eje menor, distancia focal y lado recto. muy bien, muy bien. Entonces, centro en el origen. Solamente el de circunferencia fuera del origen que yo les mostré ya hace rato en el ejercicio. ¿Ven? Esta circunferencia no tenía centro en el origen, o sea, su centro no era 0, 0, era 4, 3. ¿Sí? Pero la parábola que vamos a dar ahora y elipse, entonces todas van a ser con vértice 0, 0, con centro en el origen. ¿Estamos? Porque en el eje temático lo dice. Profe, ¿Sí? y una vez que, o sea, tiene el dato, está la ubicación del foco y donde, o sea, el vértice, nosotros podemos deducir dónde queda la directriz porque es la misma distancia que del vértice al foco. Exactamente, exactamente. ¿Sí? A eso iba. Así. Primero vamos a conocer las partes y después les voy mostrando, ¿sí? Ahora que ya deducimos ya que solamente es vértice 0, 0, o sea, centro en el origen, vamos a ir conociendo más partes. Ahí ya le tenemos al foco, ¿sí? Siempre va a estar, el foco siempre va a estar sobre el eje de simetría, ¿ok? Anótenlo. El foco siempre va a estar sobre el eje de simetría y se va a abrir sobre el foco, se va a abrir la parábola, ¿ven? Este era el eje de simetría, ¿sí? Y ahí está el foco, sobre el eje de simetría y la parábola se abre sobre él, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿No hay duda? Ok. Quiero que Siempre conozcan se va- bien las partes. Siempre va a estar sobre el eje de simetría, ¿verdad? Sí, el foco, ¿ok? Quiero que conozcan bien las partes para que cuando les diga a ustedes ya puedan notarla, ¿sí? Muy bien, seguimos. Distancia focal P sobre 2. Es la distancia entre el foco y el vértice. A la distancia focal le llamamos P sobre 2 y es la distancia entre el foco y el vértice. Fíjense lo siguiente. Acá, ¿cuál es la distancia focal? Dijimos P sobre 2. Acá el foco tiene coordenadas, atiendan bien, acá el foco tiene coordenadas P sobre 2 y 0. ¿Por qué? Porque P sobre 2 es la distancia que hay entre el vértice y el foco. ¿Y qué es esto? El eje X. O sea, supongamos, ¿verdad? Acá hay dos lugares, ¿sí? O dos lugares. Entonces significa que X, o sea, que P sobre 2 es igual a 2, ¿sí? P sobre 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la distancia entre el foco y el vértice, cuya fórmula es P sobre 2, ¿sí? Es básicamente el valor de X que tengo acá. ¿Cuánto se proyecta sobre X mi foco? Acá la misma, acá, ¿cuánto se proyecta sobre Y mi foco? Y acá tengo, atiendan bien, voy a anotar este lado para que puedan fijarse. Tengo que el foco, la coordenada del foco, dijimos que es P sobre 2 y 0. ¿Por qué es P sobre 2 y 0? Y porque, atiendan, esto es X y esto es Y. Para este foco se proyecta sobre X. E Y vale 0. ¿Por qué? Porque no se proyecta sobre Y el foco. El foco está sobre el eje X. Porque mi eje de simetría es sobre el eje X. Acá, atiendan, la misma cosa acá. En este punto, ¿sí? Amplío para que puedan ver, tengo X, aquí. Tengo X
y tengo Y. El valor de X es 0. ¿Por qué? Porque mi foco está sobre el eje Y y tengo un valor de P sobre 2 para el eje Y. Porque mi foco está sobre el eje Y, la distancia entre el vértice y el foco es sobre el eje Y. Por eso X es 0. ¿Se está entendiendo eso? ¿Cómo yo voy proyectando? Sí, profe. Entonces la distancia focal sería la distancia entre más o menos el punto cero, o sea, el vértice, Sí, el origen. la distancia focal, ay, se me perdió mi PowerPoint. Ay, la distancia focal es la distancia que hay entre el vértice, ¿sí? Y el foco, ¿ok? A esa distancia focal la llamo P sobre 2, ¿ok? Mi distancia focal es P sobre 2 y es la distancia que hay entre el vértice y el foco. En este caso nosotros vamos a tomar el lado en que se proyecta, ¿sí? El lado en que se está proyectando mi parábola. Se proyecta hacia la derecha, entonces tiene un valor de X y 0 para Y. Se proyecta hacia arriba, tiene un valor de 0 para X y un valor positivo de Y. ¿Entienden bien? Acá, en la parte de abajo. Acá. En este caso, cuando es hacia la izquierda, es menos P sobre 2. ¿Por qué es menos P sobre 2 para X? Porque se proyecta hacia el lado negativo de X y 0 para Y. ¿Sí? Y en este caso, acá, es 0 y menos P sobre 2 para la parte de abajo. ¿Por qué sucede eso? Porque se proyecta sobre el lado negativo del eje Y. ¿Se entiende? Son coordenadas. Profe, ¿Sí? entonces sería ya un valor definitivo que tenemos y toma nombre de X o Y, dependiendo de dónde nomás esté, en qué eje esté posado. ¿No? Exactamente. Con los Un valor que ejercicios- ya existe, ya sabemos que siempre está. Ok. Exactamente. Ahora, vamos a ver lo que es el parámetro P. Atiendan bien que la distancia focal es P sobre 2. El parámetro P, ¿sí? Se le dice a la distancia entre el foco y la directriz de una parábola. Se le llama parámetro P. Entonces, ¿qué yo les dije hace rato? Que el vértice, ¿sí? La distancia entre mi directriz y mi vértice era la misma que la distancia entre el vértice y el foco. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Acá. Esa Bueno, sería la distancia focal. Vos señalaste ahí con amarillo, profe, ¿verdad? sí, o sea, la directriz. Atiendan bien lo siguiente. Ay, perdón que esté todo ya por ahí. La directriz sería esas rayitas así entrecortadas. Sí, exactamente. Y acá está mi foco, ¿sí? Sí. Ahora, atiendan bien la lógica que hay entre esto para que puedan ver. A esto le llamo parámetro P. Es la distancia que hay entre la directriz y mi foco, ¿sí? A esto le llamo P. ¿A qué? A esto le llamo P. ¿Ok? Parámetro P. Es la distancia que hay entre la directriz y el foco, ¿sí? Y alguien me puede decir por qué mi foco es P sobre 2 acá. Porque acá la distancia X, ¿verdad? Es desde el vértice hasta el foco. Y es la mitad de P, ¿entienden? Es el punto medio acá. Es la mitad de P. Esto es P sobre 2, ¿sí? Y de este lado también es P sobre 2. Por ende, todo este parámetro P está dado por... ¿A qué? Dios mío. Sepan disculpar. Todo este parámetro P es este, o sea, la mitad del parámetro es la distancia entre la directriz y el vértice y la otra mitad es entre el vértice y el foco, ¿sí? Eso no sería la distancia focal, ¿verdad? La distancia focal sería desde el Es la vértice. distancia focal, Desde el sí, es la vértice. distancia focal. Por eso le estoy diciendo que P sobre 2 es la distancia focal, porque es la mitad. P es la distancia total entre directriz y foco.
Y Ah, P ya, sobre 2, que es justito la mitad, ¿verdad? Es la distancia focal, que es la distancia entre el vértice y el foco. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Repito nomás si no entendieron. Ok. Bueno. ¿Se entiende, página, las partes que vamos a tener? ¿Sí? Ok. Seguimos. Después tengo el lado recto. ¿Qué es el lado recto? Es el segmento de recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. Lado recto es 2P. Entonces, ¿dónde está mi lado recto? Acá no se puso nada. Acá no pusieron. El lado recto, entonces, es el segmento de recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. 2B. En realidad el lado recto no dibujaron acá, pero en el dibujo que aparece ya les voy a mostrar acá. Acá estaría mi lado recto. Acá. Este sería. Entonces, en el foco sería acá mi lado recto. ¿Sí? Es paralelo a la directriz. Esta es mi directriz. Acá está mi lado recto. Esta es mi directriz, mi lado recto está acá. ¿Sí? Esta es mi directriz, mi lado recto tiene que pasar por el foco y tiene que tocar los dos, o sea, los dos, tiene que tocar 2 veces, por así decirlo, mi parábola. Acá. Es el segmento de recta que es paralelo a la directriz. Esta es mi directriz, este es mi lado recto, ¿sí? Es una recta que es paralela al cos. ¿Cómo se mide el lado recto? El lado recto es el doble del parámetro, 2P. ¿Ok? Anoten por favor, el lado recto es el doble del parámetro, es 2P. ¿Sí? Ok. Observación. Hay materiales que usan el parámetro como 2P, o sea, hay materiales en donde se usa parámetro como 2P y no P. En ese caso, la fórmula quedaría I igual a 4PX. Acá, por ejemplo, nosotros no vamos a dar eso, pero si encuentran otros materiales van a ver que dice parámetro 2P, entonces no es P sobre 2 en las coordenadas del foco, sino son P, ¿verdad? Es básicamente, ¿cómo decirles? La nomenclatura, ¿sí? O sea, hay libros en donde van a encontrar, es lo mismo, ¿sí? Solamente que usan eso. Nosotros vamos a enfocarnos en cómo tenemos acá, ¿ok? En otro sistema de medida nomás está escrito básicamente ahora, profe. Sí, exactamente, en otro sistema nomás. O sea, usa el doble nomás y cosas así. Pero nosotros vamos a enfocarnos así. Parámetro, ¿sí? Con P, que facilita mucho las cosas, y foco, P sobre 2, ¿ok? Bueno, ahora vamos a mirar las ecuaciones para que ustedes al mirar nomás ya en el examen puedan decir, ah, esto es lo que sucede, ¿sí? Voy a borrar esto para que puedan ver. Acá. Fíjense en lo siguiente. ¿Cómo puede ser la ecuación de una parábola? Por ahí si les pregunto ahora, sale ecuación de la parábola o lo que sea, que ya puedan ver ya. Fíjense, la ecuación de la parábola que tiene eje de simetría X y es hacia la derecha, eje de simetría X, ¿sí? Y es hacia la derecha, está dada por I cuadrado es igual a 2px. I cuadrado es igual a 2px, ¿sí? Hacia la derecha. Si es hacia la izquierda, fíjense, es I cuadrado menos 2px. ¿Ok? Bien. Si mi eje de simetría es el eje Y,
¿sí? Si mi eje de simetría es el eje Y, entonces, ¿qué sucede? Mi ecuación es x cuadrado es igual a 2pi. Esto indica mi eje de simetría. Acá, la letra que está acá indica mi eje de simetría, ¿ok? Atiendan que bien. Si yo digo que mi eje de simetría es x, entonces mi ecuación es y cuadrado es igual a 2px. Y cuadrado es igual a 2px. Si yo digo que mi eje de simetría es el eje Y, entonces es al revés. Y positivo, es al revés. X cuadrado es igual a 2pi. Eso indica mi eje de simetría. Si yo digo que mi eje de simetría es el eje X, pero izquierdo, entonces es Y cuadrado es igual a menos 2px. Menos indica hacia la izquierda. Y la X, o sea, valores negativos de X, básicamente. Si es hacia abajo, es X cuadrado es igual a menos 2pi. Recuerden que esto indica mi eje de simetría. Si esta parte es Y, entonces esta parte es X. ¿Está claro eso? ¿Sí? No me queda claro. ¿Por qué ahí dice al cuadrado y es hacia la Y? Desde el primero estoy perdida. Dice, Y cuadrado es igual a 2px. Se proyecta, mi eje de simetría es X. ¿Por qué? Porque es solamente de este lado, una X. Pero son dos valores de Y los que va tomando. ¿Se ve? Va tomando este valor de Y, 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 este valor. Por eso es Y cuadrado. Pero lo que me indica hacia dónde se está proyectando es este valor de X. ¿Entienden? Lo mismo sucede acá. En mi eje de simetría es Y. Y va proyectando dos valores de X. ¿Ven? X cuadrado, X cuadrado, X cuadrado, X cuadrado. Básicamente una ecuación cuadrática me da dos valores. Un valor positivo y otro negativo. ¿Se entiende eso? Por eso es X cuadrado, pero se proyecta sobre Y porque va tomando un solo valor de Y. ¿Se ve? Valores de Y positivos. En cambio acá, por ejemplo, ¿sí? En el tercero, no sé por qué no se me amplía esto. Acá va tomando un solo valor de X, por eso se proyecta sobre X. ¿Sí? Y dos valores de Y, por eso tiene Y cuadrado. ¿Se ve? Ruth, creo que Ruth fue la que preguntó, ¿sí? Sí, profe, estoy analizando bien porque me imagino que hay puntos que les están uniendo a esa parábola. Por ejemplo, Sí, supongamos que voy a tener en la parábola, ¿verdad? En el primer caso, supongamos, ¿verdad? Voy a tener, qué sé yo. Y... a ver. ¿Qué sé yo? Este puede ser 1, sí, menos 1, y acá 1, para Y. Y menos 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado son lo mismo, por eso es Y cuadrado. Acá, y, menos 1, 1, ¿verdad? Menos 2, 2. Pero para un mismo punto nomás de X, o sea, X, acá puede ser X3, qué sé yo, ¿verdad? Va a ser menos 1, o sea, menos 2, menos 2. Va lanzando para cada, básicamente es, para cada valor de X, va lanzando dos valores de Y, por eso se proyecta acá y acá también, ¿sí? Entonces, para cada valor de X, lanza dos valores de Y. Si es que tenemos la ecuación. Voy a deducir con la ecuación del ejercicio para que puedan ver. ¿Está bien? Para que puedan ver cómo es que sale y no se confundan tanto. ¿Estamos? Ok. Bueno. Vamos a ver con un ejemplo así. Aclaramos las dudas que tenemos. Dice, hallar la ecuación de la parábola.
supongamos que yo no tengo esto porque no voy a tener. La profe nos puso nomás para poder verificar, ¿sí? Hallar la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Entonces vamos acá, voy a hacer acá para que no se confundan con la gráfica. El vértice está en el origen. Me dice ya, vértice en el origen, entonces yo anoto. V es 0, 0. ¿Sí? Que se abre hacia el eje horizontal a la derecha. Me dice ya que se abre hacia el eje horizontal hacia la derecha. ¿Cuál es el eje horizontal? Este, ¿sí? Se abre hacia el eje horizontal hacia la derecha, me dice. Entonces yo hago una mini gráfica, no importa que no sea exacta, para que yo pueda guiarme en dónde van a estar las partes. ¿Se entiende eso? Utilicen su memoria visual. Me dice, se abre hacia el eje horizontal hacia la derecha. Ah, así está mi parábola, digo. Entonces, si yo hago mi dibujo así, entonces fácilmente ya puedo comparar los datos que me salen. Este es mi vértice, voy marcando así. Yo me acuerdo que cuando rendí era así, este es mi vértice, 0, 0, ¿sí? Haces tu dibujito y vas viendo, ah, si mi vértice está ahí, decimos que entonces mi directriz va a estar acá, ¿sí? Y mi foco estaría por acá. Más o menos hacen un bosquejo de cómo sería su parábola, así fácilmente van a poder rendir, ¿ok? Y su lado recto mide 8 unidades, dice, entonces... LR, lado recto, mide 8. ¿Estamos? No hace falta que sea exacto su gráfica, sino que simple y sencillamente justamente me mandaron ahora el coso. ¿Cómo era? El tema de vértice en el origen. A lo que íbamos. Como me especifica, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago mi bosquejo. Les recomiendo fielmente que hagan su bosquejo para que no se pierdan. Y miro ahí y digo, ah, bueno, la ecuación de la parábola. ¿Hacia dónde está proyectado? Riveros. Ruth Elizabeth, vos que tenías dudas. Me dice cómo está proyectado, entonces yo hago mi bosquejo. Ya hice mi bosquejo, me dice así mismo dónde está. Entonces, ¿hacia dónde está proyectado? Hacia el eje X. Entonces, ¿cómo va a ser mi ecuación? Y es igual a 2p, y cuadrado es igual a 2px, porque está proyectado sobre x y va a tener un valor positivo de y otro valor negativo de y. ¿Se entiende? Por eso es y cuadrado acá. ¿Se entiende, profe? ¿Y el lado recto tiene valor 8 y ya está ubicado ahí o yo no? No le puse todavía el lado recto. ¿Sí? Bueno, Ahora le voy a poner. Quería que entendieran cómo se va a ver la ecuación, ¿sí? Todos entendieron cómo se va a ver la ecuación. Sí, profe. Y el lado recto, entonces vamos a partir, o sea, partir en dos, que sería 4 y 4 para poder hacer dónde queda el foco y dónde queda la directriz. Sí, así mismo. Vamos de paso. Vamos por pasos. Mi lado recto mide 8 unidades. Me dice, no hace falta hacer el dibujo de Van Gogh. O lo especifico. Yo sé que mi lado recto va a estar acá. Nada más. ¿Sí? Si esta es mi directriz, mi lado recto va a estar acá. Paralelo al eje de simetría, me dice. Perdón, paralelo a la directriz. Perpendicular al eje de simetría. Acá, ¿sí? Ahí está. Ese es el valor de mi lado recto. Ok. Si ¿cuál era la fórmula del lado recto? Partimos. La fórmula del lado recto era de 2p, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a mirar y yo voy a decir, ¿cuánto vale? Si el lado recto vale 8, ¿cuánto vale p? Y 8 dividido 2, 4 vale p. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Nadie está confundido ahí? ¿No? ¿Sí?
Lo importante acá, a mí no me interesan los valores numéricos que vayamos sacando. A mí en esta clase específicamente me interesa que me puedan distinguir los datos que tienen y hacia dónde va a ir su parábola, ¿sí? Es lo primordial que tienen que entender. Las partes de la parábola para saber qué datos tienen. El cálculo es facilísimo. El cálculo es esto. Máximo lo que van a hallar es esto, una forma de despeje. Pero después, o sea, deben de identificar los datos que tienen. Ahora miro, como me decía, la ecuación de la parábola, y yo sé que la ecuación de la parábola es 2p, y yo sé que el lado recto es 2p, significa que la medida del lado recto nomás es la que tengo que poner acá. Y cuadrado es igual a 8x. Esta es la ecuación de mi parábola, ¿sí? Ahí ya terminó mi problema. Ni siquiera hice cálculos, chicos. Lo único que necesitan es entender qué datos están teniendo y poder llegar a hacer el bosquejo correctamente, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tenemos y cuadrado es igual a 8x. Si yo les pido, por ejemplo, las coordenadas del foco, ¿cómo serían las coordenadas del foco? Y yo sé que el foco está acá. Significa que yo sé que el foco, voy a ponerle otro colorcito para que puedan entender. Acá está mi foco. Yo sé que las coordenadas del foco, el foco se proyecta hacia el eje X, por ende va a ser P sobre 2 con 0. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X mi foco. ¿Sí? Acá está. Por ende, P ¿cuánto vale? 4. Y P sobre 2, P sobre 2 vale 2. Entonces, las coordenadas del foco son 2 y 0. Terminó ahí. Gran ciencia en los cálculos no hay. La ciencia está en que puedan identificar las partes y los datos que me dan. Muy bien. Ahora. O sea que al 4 se le dividió con 2, ¿verdad? Exactamente, al 4 se le dividió con 2. ¿Sí? Dale, gracias. Ahora bien, la directriz, la fórmula de la directriz, ¿sí? Si mi foco fue P sobre 2, entonces la directriz va a ser menos P sobre 2, ¿sí? X es igual a menos P sobre 2. ¿Por qué X es igual a menos P sobre 2? Porque está proyectado sobre el eje X, ¿sí? Y tiene valores acá, en este punto, acá está mi directriz. Si mi foco tenía un valor positivo de 2, mi directriz, ¿cuánto va a tener? Por lógica, va a tener un valor negativo, o sea que X va a ser menos 2, ¿sí? Si mi foco es positivo, el valor positivo, mi directriz va a ser mi valor negativo porque está del otro lado. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Profe, entonces el valor del foco y el valor de la directriz siempre van a ser lo mismo, pero con signo cambiado. Sí, cuando es el centro en el origen. Ah, dale, gracias, profe. Cuando es el centro en el origen, que es lo que van a dar en el examen, está especificado ya ahí. ¿Por qué va a ser así? Porque fíjense lo siguiente, ¿qué era el parámetro? Ahora, quiero que me encuentren el valor del parámetro. ¿Cómo van a hacer eso? Dijimos que la directriz tiene la misma distancia con el vértice y que el foco tiene la misma distancia con el vértice. Si mi distancia entre el foco y el vértice fue de 2 y mi distancia, hablo de distancia, valor positivo, entre el vértice y el foco, ¿sí? También fue de 2, ¿verdad? ¿Cuánto es mi parámetro? Y ahí ven que es 4. ¿Por qué? Y fíjense lo siguiente, esto fue de 2 positivo, ¿sí? 2 acá, porque he hablado de distancia, no me importa si salió menos 2, la distancia siempre es positiva. Y acá también es 2. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Es lógica la respuesta que tengo, las respuestas que tengo en relación a lo que es el mini gráfico que hice. ¿Me salen respuestas lógicas? Sí, por ende estoy haciendo bien. Relacionen la lógica, ¿sí? El valor de mi parámetro es 4 y la distancia entre... Profe, y mi... ¿Sí? Permiso,
El parámetro no puede ser negativo, ¿verdad? Siempre va a ser positivo, Es ¿cómo? una No importa el distancia. signo. El parámetro es una distancia, positivo, ¿sí? Positivo. Dale, gracias. El parámetro es una distancia. ¿Estamos todos ok con eso? ¿Sí? ¿Entendimos los datos? Ok, vamos bien entonces. Y ahí terminamos esta parte. Les pido 2 minutos de su tiempo, voy a cargar agua y ya vengo. Volví. ¿Cómo van a estudiar la parte de parábola? Van a hacer su dibujo y van a marcar partecita por partecita, ¿sí? No es que van a hacer en el examen en el examen el dibujo así todo milimetrado, no, para que puedan hacer el bosquejo y puedan pillar rápido, ¿sí? Porque acá cálculo no hay. La única complicación es ver qué datos es el que te da y de dónde sacar, hacia dónde se proyecta mi parábola. Esa es la única complicación que hay. ¿Está claro? Ok. Con bosquejo van a dibujar los 4 ahí. Enseguida se sube el PPT. Van a ver luego cómo va a ser. ¿Ok? Bien. Acá es el pequeño bosquejo de la directriz. ¿Dónde está la directriz? ¿Dónde está el foco? A ver, ¿por qué el lado recto medía 8? 4 unidades para arriba, 4 unidades para abajo, ¿sí? Pero grandes dibujos tampoco queremos milimetrado. No les va a dar luego el tiempo. Bien. ¿Cómo vamos a estudiar la elipse? De la misma forma que la parábola, conociendo sus partes. No hay grandes cálculos, no hay grandes despejes. Es conocer qué dato me está dando, dónde se pone ese dato y qué relación tiene con lo que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, para elipse, ¿qué vamos a tener? La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano. Es una parábola más achatada nomás. Tal es que la suma de la distancia entre dos puntos fijos llamados focos es constante. Acá, la suma de la distancia a otros dos puntos fijos llamados focos, acá tengo 2 focos. Es constante, ¿sí? Ahora vamos a mirar cómo es la parábola con eje horizontal. Perdón, la elipse, lo siento, me quedé con parábola. Parábola teníamos 4 formas, ¿se acuerdan? Vertical, derecha, izquierda, horizontal, abajo, arriba, ¿sí? Al revés. Bueno. Para la elipse tenemos 2 formas, ¿sí? Elipse también, según el temario, va a ser con centro en el origen. Entonces el centro C va a ser 0, 0 siempre, centro en el origen, ¿ok? Después vamos a tener el eje mayor, que es donde se proyecta la elipse, o sea, donde más largo está la elipse, ¿sí?
y el eje menor en donde está más corta la elipse, ¿sí? Eje mayor, eje menor, ¿sí? Acá tenemos dos vértices. Vértice derecho. Atiendan bien, es A0 la coordenada. ¿Por qué? Porque es X0, ¿sí? Y vértice izquierdo, o sea, menos A0, o sea, valor negativo de X, ¿sí? Y 0 para Y. ¿Estamos de acuerdo? Tengo dos focos, uno que va a tener X positivo y 0, porque el foco siempre va a estar, lo que nosotros vamos a estudiar al menos ahora, el foco siempre va a estar sobre un eje de simetría, ¿sí? Que en este caso es el eje X. El foco positivo va a ser X0 y el foco negativo va a ser menos X0. Dos focos tengo. Dos vértices tengo, ¿sí? Tengo un eje menor y un eje mayor. Sobre el eje mayor va a estar proyectado mi elipse, o sea, el largor de la elipse. ¿Estamos? Bien. A le llamo a la coordenada de X sobre el que está proyectada la elipse. O sea, el largor de mi, o sea, básicamente el largor de mi eje mayor. Y B es el de mi eje menor. ¿Dónde está posicionado mi eje menor? ¿Sí? Eje mayor horizontal. ¿Cómo yo sé que mi eje mayor es horizontal? Porque acá tengo A. Si veo solamente la ecuación de la elipse, que es esta, veo que acá tengo A sobre con X. ¿Sí? Entonces, al ver nomás yo la fórmula, digo, mi eje mayor es horizontal, porque A, que representa al eje mayor, está con X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Simplemente así observando, ya se puede juzgar que es mucho más largo el eje mayor. Exactamente, porque con X está la A, y la A representa la parte del eje mayor A, ¿sí? La coordenada del eje mayor. Y B representa dónde está el eje menor, ¿sí? Ya, profe, entiendo. En los dos extremos están la A. Uno es negativo, otro positivo. Sí, porque se proyectó así, ¿ok? Vamos a mirar un poco las partes también. Acá la elipse está proyectada sobre el eje Y, ¿sí? Su largor está proyectado sobre el eje Y. Tengo A negativa, ¿sí? La A representa el lado donde está siempre el lado más largo, ¿sí? Y B representa donde está en la parte más corta, por así decirlo, ¿ven? Entonces, el foco sigue siendo de la misma forma, donde se proyecta por el lado más largo va a estar mi foco. Y atiendan bien, ¿cómo yo sé que está proyectado sobre el eje Y? Y porque mi A, ¿sí? Está con Y. ¿Entienden? Acá la A estaba con la X, entonces yo agarro y digo, mi eje mi eje mayor es horizontal, ¿sí? Acá la A está con Y, entonces mi eje mayor es vertical. ¿Se nota la diferencia? Sí, profe, súper. Bueno, ¿qué elementos tiene la elipse? Otra vez, lo importante acá es ver qué elementos tiene. Esto van a hacer en su formulario, sí, dibujen y van a tener esto en su formulario, ¿ok? Voy a tener dos directrices para la elipse. Dos directrices. ¿Por qué? Porque al tener dos vértices yo puedo tener dos directrices, ¿sí? Acá y acá. ¿Estamos? Entonces, voy a tener lo siguiente. Las directrices están dadas por las coordenadas, o sea, por A cuadrado sobre C. Positivo, negativo. A cuadrado sobre C. Positivo y negativo. ¿Y qué es C? Olvidé decirles. A
corresponde al eje mayor, ¿sí? Donde está A está el eje mayor. B corresponde al eje menor. Donde está B está el eje menor. Y C corresponde al foco, a la coordenada del foco, ¿sí? Esto corresponde a C. ¿Estamos? La distancia entre el vértice y el foco es C. Distancia entre vértice y foco es C, ¿ok? Del foco voy a sacar yo C. Entonces, para ver la directriz que vamos a tener, A cuadrado sobre C. Para tener el foco, ¿qué voy a tener? Un valor positivo de C y 0, Profe, un valor negativo de C. La C era el foco, ¿verdad? Sí, la C está en el foco, ¿sí? ¿Y qué significaba entonces el foco? Sería como la mitad foco. del parámetro. En realidad acá no tenemos parámetro, ¿sí? Sí. Pero el foco es el punto en parábolas, ¿sí? En parábolas es el punto fijo F por donde se abre tu parábola. Acá el foco básicamente va a ser el medio o la mitad entre el vértice y el centro de la el centro de la elipse, ¿sí? Es la mitad misma. Entre el vértice y el centro de la elipse. ¿Estamos? Ok. Foco. Entonces va a ser, como tengo dos focos, uno va a ser positivo y otro negativo. Si mi foco está sobre el eje X, voy a tener eje mayor horizontal. Atiendan bien. Si mi foco está sobre el eje Y, voy a tener eje mayor vertical. Eje mayor vertical, ¿ven? Eje mayor horizontal. ¿Se ve eso? Ok, lado recto. Este también tiene lado recto y su fórmula es 2b cuadrado sobre A. El lado recto es 2b cuadrado sobre A. Entonces ya van viendo cuáles son los datos más importantes que tenemos que tener en cuenta para la elipse. Los valores de A, los valores de B y los valores de C. ¿Entienden? Una vez que encuentro A, B y C, ya puedo hallar el 99,9% de las partes que me puede pedir de una elipse. ¿Ok? Me voy a centrar en encontrar los valores de A, B y C y después ya hago número. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad es qué tan achatado y alargada está mi elipse. La electricidad se mide C sobre A. El eje mayor, ¿cuál es la medida del eje mayor? Es el doble de A. ¿Cuál es la medida del eje menor? Es el doble de C. ¿Cuál es el valor de la distancia focal? Eje menor, doble de B. Distancia focal, doble de C. A siempre es mayor que B. ¿Por qué? Porque el eje mayor corresponde a A. ¿Sí? Si A es igual a B, si son iguales, entonces tenemos una circunferencia. Si el valor de A es igual al valor de B, vamos a tener una circunferencia, ¿sí? Además, se cumple que el valor de A al cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Es una regla que se debe de cumplir. El Pitágoras que hay entre A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Entonces acá... Profe, eso por lógica sería, si el eje mayor es ovalado, deja la figura ovalada, entonces la circunferencia deja como espacios perfectos redondeados. Sí, exactamente, exactamente. Ya. Porque como la diferencia, como tengo dos vértices, ¿verdad? Y como tengo dos ejes, entonces, como B, si B es igual a A, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener esto. Van a tener la misma medida, ¿entienden? Por eso se va a formar una circunferencia. Ahora bien, para proyectarnos bien, vamos a hacer el problema, ¿sí? Para que puedan ver. Es un tema de año anterior de no sé qué año, pero A. Ok.
Vamos a mirar un poco lo que podemos sacar de la elipse. Dice, hallar la ecuación de la elipse, ¿sí? Con centro en el origen, ¿sí? Entonces yo ya anoto ya mis datos, yo sé que mi centro está en el origen. Centro 0, 0, ¿sí? Con centro en el origen de coordenadas. Focos en el eje de ordenadas. Atiendan bien. Focos en el eje de ordenadas. Hago mi bosquejo. No hace falta que sea obra de milimétrica. ¿Cuál es el eje de abscisas y cuál es el eje de ordenadas? El eje de ordenadas es el eje Y y el eje de abscisas es el eje X. Me dice que el foco está sobre el eje de ordenadas. ¿Sí? Hago mi bosquejo. ¿Significa qué cosa? Significa que mi elipse tiene una forma de huevito. ¿Estamos? No hace falta que sea así. Obra milimétrica. Ok. Eje menor igual a 16. Eje menor era B. ¿Sí? Eje menor doble de B es igual a 16. Porque la fórmula de eje menor es 2B. Entonces, 2B es igual a 16. Estoy sacando datos. Y después me dice, y distancia focal igual a 12. Distancia focal, 2C, porque distancia focal era 12. Distancia focal, 2C. 2C es igual a 2. Y yo que les dije, datos primordiales que van a tener ustedes son hallar los valores de A, B y C. ¿Cómo hallo B? Y acá B es 16 dividido 2, el valor de B es 8. ¿Sí? Entonces significa que acá, por ahí, o sea, 8, se abre 8. ¿Sí? El valor de C, 2C es igual a 12, C es igual a 12 dividido 2, C es igual a 6. Ya tengo el valor de 6. ¿Y cómo hallábamos el valor de A? ¿Qué era el valor de A? El punto en donde se proyecta, ¿sí? El punto en donde se proyecta mi eje mayor. Entonces, ¿cuál era la fórmula? A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Entonces, A va a ser igual a la raíz de B. B me salió 8 al cuadrado más C, que es 6 al cuadrado. El punto en donde se va a proyectar va a ser 10. Positivo y negativo, ¿verdad? Obviamente, positivo y negativo. Positivo y negativo, porque tengo dos puntos para los ejes mayores, 2 puntos para los ejes menores. O sea, vértice menor, ¿cómo era que se le decía? Ay, se me fue el nombre. Sí, vértice. Covértice, ¿sí? Covértice. Ahora bien, y tengo C, que son 2 focos, ¿verdad? 2 puntos en donde va a estar el foco. Por eso es positivo y negativo. Luego, nosotros vamos a tener, ¿qué me preguntaba? Me pregunta por la fórmula, ¿verdad? La ecuación. La ecuación, ok. Entonces nosotros simplemente ya podemos hacer la ecuación. ¿Por qué? Porque yo sé que la fórmula es x al cuadrado sobre, primero voy a poner la fórmula. Me decía, ¿en qué lado se proyectó? Se proyectó sobre el eje Y. Entonces, A tiene que ir con Y, ¿sí? Entonces acá, x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado
sobre a al cuadrado es 1. Entonces mi ecuación general es x al cuadrado sobre 8 al cuadrado más, mi ecuación, perdón, más y al cuadrado sobre 10 al cuadrado es 1. O que es lo mismo, x al cuadrado sobre 64 más y al cuadrado sobre 100 es 1. Esta es mi ecuación general. Ahí ya terminó mi problema. Ahora bien, supongamos que yo les pregunto cuál es la medida del lado recto, ¿sí? Bueno, el lado recto, su fórmula era 2b al cuadrado sobre a. Entonces acá ya terminó mi problema, ¿sí? Acá, chicos, ya terminó el problema. Estoy ampliando nomás para que puedan saber cómo hallar. 2, ¿cuánto medía el b? b medía 8 al cuadrado sobre a y a medía 10. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto mide mi lado recto? 64 sobre 5. 64 sobre 5, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide la directriz? Supongamos que les pregunto también directriz. ¿Cuánto mide la directriz? Y la directriz tenía de fórmula más menos a cuadrado sobre c, ¿sí? Entonces, positivo y negativo. A cuadrado sobre c. ¿Por qué más menos? Porque tengo dos directrices. Y porque tengo dos vértices, ¿sí? Entonces, a cuadrado es 10 al cuadrado sobre c, que es 6. 100 sobre 6, básicamente, ¿sí? 100 sobre 6. Positivo y negativo. ¿Por qué? Porque uno va a ir hacia la izquierda, hacia arriba, y el otro va a ir hacia abajo, ¿sí? Ahora, quiero la medida de los focos. ¿Dónde están los focos? Y yo sé, porque hice mi bosquejo, ¿verdad?, que un foco va a estar sobre el eje Y, o sea, que los focos están sobre el eje Y. Entonces, va a ser foco 0 y 6 para el de arriba, y el segundo foco va a ser 0 y menos 6 para el de abajo. Entiendan bien, con el bosquejo, arriba, abajo, ¿sí? Porque mi centro siempre va a ser 0, 0. Muy bien. Siguiente. Y si les pregunto cuál es el valor de la excentricidad, la fórmula de excentricidad es C sobre A. ¿Cuánto vale C? C vale 6. ¿Y cuánto vale A? 10. La excentricidad entonces es 3/5. Y ahí termino. ¿Sí? No hace falta que... o sea, la pregunta en sí era encontrar la fórmula de la elipse nomás. Pero yo les puse como está en el temario, ¿verdad? Reconocer lado recto, directriz, foco, excentricidad y eso. Entonces, ampliamos un poquito más el problema. Y ahí queda. ¿Qué tal va? ¿Alguna duda respecto a esto? Voy a dejar de compartir pantalla. No, profe. Excelente la clase. Practiquen, por favor. Yo no les pido que hagan dibujos milimétricos. Especialmente la parte... profe? ¿Cómo? Para copiar. ¿Puedes mostrar el enunciado? Enseguida va a subir en el Classroom, ¿sí? Enseguida va a subir en el Classroom. Solo. Para sacarle captura. Ok, voy a poner otra vez para que puedan sacar. Igual enseguida yo les comparto también, ¿sí? Termina la clase y yo les comparto todo lo que dimos, o sea, les mando luego esto, ¿sí? Así que no se preocupen. Enseguida corto y ya envío ya. Bueno, para mí fue un placer dar clases con ustedes. Esta es la última clase que doy con ustedes, así que espero que sean básicamente buenos profesionales, ¿sí? Estudien lo que estudien y hagan un buen país. O sea, necesitamos en este país buenos profesionales y sobre todo honestos, así que fuerza. Y fue un gusto. De nada, cualquier cosa a las órdenes. Estudian mucho, ¿sí? Bye, bye.